Cristo Jesús, Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que solo Jesucristo nos salvará. El camino al cielo es Cristo Jesús, Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que nos dará, solo Jesucristo nos salvará. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Alegres para decirles, tengo yo ahora y estas son, que mis pecados son perdonados y que Jesús tendré galardón y que también tendré un lugar en la patria celestial para aquellos que quisieren la salvación. Sí, buenas noches, amados hermanos. Qué bueno que podemos estar una vez más. Espero que hayan podido descansar un poco en este día domingo. Nos hemos gozado en este día con nuestra familia, con algunos hermanos. Sabemos que en medio de todo este tiempo de aislamiento social y los cambios que vendrán en el futuro, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría a todos nosotros, cómo enfrentar todo esto, que estas cosas nos acerquen más al Señor en esa comunión íntima. Y bueno, queridos hermanos, estamos orando unos por otros. Gracias por los motivos de oración que nos envían. Sígalo haciendo. Espero que cada vez que nos salimos en estos horarios, no dejen de conectarse. Animen a otro hermano, animen a algún amigo, un compañero, un ser querido. Sé que lo que estamos hablando, más allá de nuestra personalidad, queremos compartir el mensaje de Dios más claro y posible en nuestros días, habiendo tantas dificultades. Y si estás detrás de esta cámara ahí, en tu comodidad de tu casa, separa estos horarios, orá por los hermanos, hermanas. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Damos gracias a Dios por este medio que estamos en comunicación. Entonces quisiera darte solamente unos recordatorios. Nosotros seguimos saliendo a través de estos medios. Mientras estás ahí conectado,
Fíjate si ya sos un seguidor de la página de Facebook, dale que te gusta. Hay otros mensajes ahí, podés mirar. Si querés mandarnos motivos de oración, lo podés hacer en estos momentos. Vamos a próximamente empezar a poner los motivos ahí en la pantalla para que estemos orando y otros también puedan saber por qué orar. También si eres alguien que no tiene Facebook, entendemos, estamos saliendo por YouTube en el mismo horario y te animamos a que también en la parte de la campanita ahí te puedas suscribir. No tanto porque quisiéramos tener tantos números, pero sí para que de esa manera una media hora antes te anticipan donde estés en tu teléfono o en tu tableta o en tu computadora para que te prepares. Ya siempre damos unos consejos antes ahí de orar, de cantar, de dar un testimonio. Sin embargo, mientras tanto seguimos teniendo estos medios de reuniones. Estamos orando a ver si a mitad de mayo o un poquito más adelante estén al pendiente de los cambios, las precauciones que queremos tomar en nuestras reuniones. La verdad que anhelamos pronto poder mirarnos, saludarnos, aunque no nos hemos dejado de comunicar por WhatsApp, por teléfonos, con diferentes hermanos, hermanas, amigos, seres queridos. Así que esperamos que sigas ahí conectado. También estamos agradecidos por aquellos que envían sus ofrendas, a veces con cheque, con money order, a la dirección de la iglesia. Síguelan haciendo, por favor. También agradecemos por aquellos que usan la aplicación. Si no la bajaste, bájala. Es muy sencilla para poderla bajar, es gratuita. Si tenés un teléfono Apple, lo podés hacer ahí en la parte donde bajas las aplicaciones. Si tenés un teléfono Android, también lo podés bajar ahí y de esa manera participar en ofrendas donde Dios ponga en tu corazón. Siempre también leemos cartas misioneras, no las estamos leyendo ahora, pero sin embargo las estamos mandando a nuestra congregación por WhatsApp, por medios de comunicación. Entonces, gracias por aquellos que están participando, sean fieles al Señor. Yo sé que son fieles, hermanos, y estamos agradecidos. También tenemos la lectura bíblica en esta noche, en 1 de Timoteo, capítulo 4, y quisiéramos hablarte acerca del misterio de iniquidad y el misterio, ¿no? de piedad, el misterio de piedad. Y bueno, estamos acá en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Después de esto vamos a orar y continuamos con el mensaje de esta noche, ¿no? 1 de Timoteo capítulo 4. Ahí queremos dar tiempo para aquellos que están buscando en sus Biblias. Y bueno, si hay alguien ahí que está sin tener una Biblia, compártelo con el que está a tu lado ahí al lado de tu mesa o ahí en el sofá donde estés. Compártelo y vamos a prestar atención, ¿no? A tener esa reverencia. Y si hay otras cosas que te están interrumpiendo, apágalo y vamos a leer la palabra, ¿no? Muy bien, dice acá la palabra de Dios así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de aquello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Le invito a que leamos hasta el versículo 8, por favor, el versículo 6 hasta el 8. Y esto enseña a los hermanos: serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Que el Señor bendiga su palabra y también añada bendición a otros pasajes de las Escrituras. Vamos a dirigirnos al trono de la gracia. Si vos tenés motivo de oración, orá, oremos unos por otros. Le invito a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos
y nos dirijamos al trono de la gracia. Señor amado, Padre, gracias por esta noche que podemos estar reunidos por este medio. Gracias por aquellos que se han conectado y que sé que tenemos responsabilidades y ocupaciones. Sin embargo, te damos gracias el día que conocimos y tenemos un medio que es la iglesia donde nos podemos congregar en tu nombre, aunque, Padre amado, sabes todas las cosas que están pasando a través del mundo, a través de esta pandemia, y sin embargo en este alimento social, sabes que el corazón nuestro y de muchos creyentes es que anhelamos, así como tenemos comunión contigo, la comunión unos con otros, Señor. Pero gracias porque en estos días nos has dejado estos medios para poder llegar a los hogares, para llegar a los corazones, a las vidas de cada uno de los que están presentes, Señor. Y Padre amado, estamos acá ante su presencia. Danos entendimiento, perdónanos toda falta, ofensa, pecado que haya roto nuestra comunión. Y en estos momentos, ábrenos el entendimiento, ayúdanos a entender. También, Padre amado, te rogamos por aquellos que están mirando, escuchando y que están pasando un momento difícil, Señor, de enfermedades, están en un hospital o están trabajando, Señor, ahí ayudando a enfermos, que usted le dé la fuerza, le dé el consuelo. Te pido por aquellos que también no han tenido el trabajo suficiente esta semana, que tengan el pan nuestro de cada día, Señor, que usted le dé. También aquellos que están pasando tiempos de preocupación, de ansiedad, de aflicción, que usted sea aquel que lleva su carga y que ellos empiezan a aprender a confiar en ti, Señor. Y Padre amado, te pido por aquellos que no te conocen todavía y que cada vez que nos salimos al aire de esta manera se conectan, que puedan tener un encuentro personal contigo. Bendice tu palabra, edifica su iglesia, su pueblo, bendice a todos los oyentes y televidentes. Gracias, Señor, por tu amor tan grande y ayúdame, Señor, a expresar tu palabra en el poder de su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Bueno, hermanos, estamos acá en este pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 4. Yo sé que hemos leído hasta el versículo 8 y vamos a tratar de llegar en esta noche. Y como les decía al principio, queremos estar compartiendo acerca de lo que es el misterio de piedad y lo que es el misterio de iniquidad, ¿no? Bueno, ustedes saben que esta carta está escrita por Pablo. Él está escribiendo a un fiel discípulo y a la vez alguien que está siendo un anciano, un pastor en el ministerio, en una de las iglesias de Éfeso y de otros lugares donde aún con Lucas y con otros colaboradores siempre han participado. La verdad que Pablo es un padre espiritual para la vida de Timoteo. Y muchos consejos, y bueno, esta carta es una carta de poder fortalecer la vida de este líder y de tomar las precauciones necesarias. Sabemos que a través de los siglos la iglesia ha tenido diferentes ataques y justamente una de esas es la unanimidad de los creyentes con persecuciones, desacuerdos y aún entre eso estamos hablando de falsa doctrina, falsos maestros. Ahora, como le dije al principio, el tema es el misterio de piedad o de iniquidad. Siempre dentro de la iglesia al principio primitiva, al comienzo de los primeros siglos, podríamos decir que era un himno, ¿no? Y a la vez una posición de creencias. Los versículos del capítulo 3, dice acá el versículo 16, e indiscutible y grande es el misterio, dice, de la piedad. Dios es justificado en carne, fue justificado en carne, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esto era algo que continuamente la congregación neotestamentaria expresaba, ¿no? Como una confesión de fe al Señor en aquel misterio, ¿no? Que por supuesto a través de los discípulos, a través de los apóstoles y a través de las cartas que hemos leído, es como que se ha ido descorriendo ese velo.
y vemos que claramente como esta carta son cartas dirigidas a siervos de Dios, a líderes como Tito, primera y segunda Timoteo. Entonces, viendo todo esto que estamos viendo en el contexto, vemos en el capítulo 1, ya Pablo comienza saludando a Timoteo y las advertencias de cosas que tienen que ver con la falsa doctrina y la fe genuina que él había tenido puesta en el Señor, y Dios había usado a su abuela Loida, a su madre Eunice. Y bueno, continúa expresando que Pablo mismo había sido, por la gracia de Dios, rescatado, ¿no? Siendo él un perseguidor de la iglesia, pero como también él había trabajado en la vida de otros y que se habían revelado. Ahí menciona la vida de Himeneo, de Alejandro, y sin duda le hace ver que como creyentes no debemos perder el énfasis de poder orar por las autoridades, y sin embargo le hace ver los requisitos de los líderes, cómo deben ser aquellos que van a estar ministrando en la obra del Señor. Y ahora empieza el versículo 1 del capítulo 4. Con ese contexto vemos las direcciones que él quiere hacerle ver desde del misterio de piedad, hacerle ver también que hay un misterio, en este caso, de iniquidad. O sea, en primer lugar, aquí mencionamos y que él había estado trabajando ya, hablando de Pablo, ¿no? Mire conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Entonces ya está en acción. O sea, no estamos hablando en el tema de interpretación actual, sino que ya en aquellos días, cuanto más hoy en día, ese misterio de iniquidad ha crecido. Pero hay alguien que al tiempo, o sea, lo está deteniendo, que eso avance, es como un freno. Y sin duda, digamos, esta carta va dirigida a los hermanos de Tesalónica. Entonces, sabemos que la iglesia todavía no ha sido quitada en medio. Todavía no ha venido ese arrebatamiento que el Señor viene por los suyos. Sin embargo, digamos, ese misterio de iniquidad está avanzando y él lo había mencionado y que ya estaba en operación. En segundo lugar, también en el capítulo de 1 Timoteo 3:16, donde leímos al principio, que lo expresaban hasta como un canto, una confesión de fe, dice que esto es el lado opuesto, que dice el misterio de la piedad. Entonces, así como hay un misterio de piedad, amados hermanos, relacionado ¿con quién? Con Cristo, porque esto tiene que ver con el fundamento del Señor, de lo que Él hizo por nosotros. Pero también hay un misterio de la iniquidad, y que tiene que ver, querido amigo, que me estás escuchando también, que tiene que ver con Satanás, que tiene que ver con esa obra que Él es alguien que no se detiene, y lo acabamos de leer que ya está, y Satanás, quiero decirte, es un imitador que Él no va a cambiar, ese engañador. Mire conmigo a 2 de Corintios. Pablo le escribe esta segunda carta a los Corintios después de una reacción de hermanos que se ven descuidados espiritualmente, pero ahora les quiere animar, pero hacerles ver también que tenemos que tener cuidado, más que estamos en un tiempo de iniquidad, en un tiempo donde ese misterio está creciendo más y más. Dice acá, por favor, en el capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. Ya en aquellos días había obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño así también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Con esto en nuestros corazones, hermanos, estamos mirando la primera prueba para cualquier doctrina religiosa, es esta. Y estamos hablando de que en aquellos días, ¿cuál sería esa respuesta a esas pruebas? ¿Qué dice en cuanto a Jesucristo?
Bueno, se negaba al Señor en aquellos días que Él había venido en carne. Tenemos que entender que en aquellos días ya estaba en acción el misterio de iniquidad. El apóstol Juan, en sus cartas ya no últimas, porque la última fue Apocalipsis, pero la primera carta de Juan, capítulo 4, mire lo que dice el versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu. Y note la expresión espíritu está con minúscula, no está refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, ya en aquellos días había bastantes falsos profetas. Y en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora es y ya está en el mundo. Entonces sabemos que sin duda ya en aquellos días había esas personas que estaban engañando, que el Señor no había venido en forma de carne. Hay movimientos en la historia de la iglesia, al comienzo como el arrianismo y otros grupos que hasta el día de hoy con otros nombres todavía siguen en ese énfasis, engañando y otros engañadores, por supuesto. Entonces, continuando con esto, ¿qué era lo que decían de Jesucristo? Algunas personas se sorprenden, volviendo de vuelta a 1 Timoteo y mirando esta introducción, de que Satanás use aún hasta los creyentes que han profesado la fe en Cristo dentro de la iglesia para llevar a cabo su obra. Eso no podemos dudar. Hemos visto a través de las Escrituras en Mateo 16, del versículo 21, 22 y 23, el Señor mismo estaba ahí. Satanás usó una vez a Pedro para tratar de desviar a Cristo del camino correcto. Justamente lo que venía el Señor a hacer, a terminar esa obra en la cruz del Calvario. Y ahí vemos cómo el Señor se tuvo que dirigir a Pedro y en ese versículo 21 al 23 le dice, quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. No pone la mirada, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces vemos claramente que aún aquellos creyentes que han profesado su fe, Satanás ha querido usarlos. También vemos en el caso ahí de Hechos capítulo 5, vemos el caso de Ananías y Zafira para tratar de engañar a la comunidad de creyentes, a la iglesia en Jerusalén, de que ellos habían dado lo que habían prometido al Señor. Claro, para quedar bien con todos, pero sin duda el Señor sabía que no habían hecho eso. Y vemos que Satanás había llenado sus corazones. Y vemos que de esa manera ha habido a través de la historia. También vemos aquí en Hechos capítulo 20, si usted quiere dirigirse conmigo ahí, versículo 30. El apóstol Pablo reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Había una pluralidad de pastores, un cuerpo de ancianos ahí. Claramente la palabra de Dios dice que Él le da sus últimos consejos, podríamos decir, porque ya no le iba a ver más el rostro, ya que Él había trabajado por varios años en la plantación de esta congregación. Y dice el versículo 30, por favor, y de vosotros mismos, o sea, hablando de ese cuerpo de ancianos, de ese cuerpo de líderes, de pastores, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así, que dice, a los discípulos. Entonces Pablo advirtió a los ancianos, o sea que falsos maestros se levantarían de dentro de la propia iglesia. Pablo había prevenido a estos pastores de Éfeso que los falsos maestros entrarían en la iglesia. Ahí desde el versículo 28 le dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces, si estamos nosotros leyendo con bastante atención, estamos viendo
claramente que esta profecía ya se estaba empezando a cumplir en los tiempos de Pablo, ya que el Espíritu Santo había hablado de una manera bien específica acerca de estos maestros. Entonces podemos reconocer a los falsos maestros por las descripciones que el apóstol Pablo nos da en este párrafo. Entonces, volviendo a Primera de Timoteo, donde estuvimos al principio en la lectura, en el capítulo 4, comienza diciendo el versículo 1, pero el Espíritu dice, o sea, en otras palabras, esta expresión en el original está diciendo empero, es un contraste de mostrar, mire, desde el versículo 16, que estamos en el capítulo 3, él está diciendo, mira, este es el misterio de la piedad. Pero yo ya he venido hablando que ya está en acción el misterio de iniquidad. Él había escrito en otras cartas, como leímos hace un rato. Entonces ahora él va a dar un contraste ahora con el misterio de la piedad, y esta es la palabra que pudiéramos decir, como menciona ahí en el versículo 1, apostatarán, dice. Note la palabra, apostatarán. Esta palabra apostasía tiene una definición, porque nosotros tal vez en nuestros días no le damos importancia, pero tiene un significado, y esto significa un extravío voluntario de la verdad a la fe cristiana. O sea que esta persona, aunque pueda haber a una acción exterior, porque sabemos que Satanás imita mucho aún a los que profesan fe en el Señor, aunque no sabemos las cuestiones internas, pero el Señor conoce los corazones, y con eso tal vez estoy llamando la atención a alguien al hablar estas palabras, pero estas personas se habían extraviado de un extravío voluntario. No fue algo que, bueno, no sabía, no, ellos voluntariamente hicieron de la verdad de la fe cristiana. O sea, diferencia entre una iglesia verdadera y una secta religiosa, pudiéramos decir. Esto sucede entre una iglesia verdadera y una secta. ¿Dónde está la diferencia? Estamos hablando del misterio de piedad y el misterio de iniquidad. Entonces, la iglesia verdadera, estamos hablando de aquellos que estamos compartiendo el Evangelio, porque alguien que profesó su fe en el Señor, y yo le animo a que usted escuche el mensaje de esta mañana que estuvimos hablando de lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento y la conversión, ¿no? El proceso interno que Dios hace a través de su palabra, el Espíritu Santo obrando. Entonces, en una iglesia verdadera trata de ganar convertidos para Cristo. Y cuando hablamos de ganar para Cristo no es para gloria de ellos, sino para que sean seguidores del Señor. Aún Juan el Bautista, Dios lo usó como un instrumento, pero cuando el Señor llegó, ahora Él dijo claramente, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Salvador, Él es aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, una iglesia verdadera, o sea, no solamente gana convertidos, sino los edifica espiritualmente. Quiere que crezcan espiritualmente, que tengan el conocimiento del Señor. Mientras que una secta, y cuando hablamos de secta estamos hablando aún de un misterio de iniquidad, hace prosélitos. ¿Y qué es un prosélito? Bueno, sabemos que en el judaísmo había grupos que de ahí derivaban fariseos, saduceos y otros grupos más que aún ni se nombran, pero estamos hablando de los más predominantes en aquellos días. Entonces, la razón que no venían a los pies del Señor es porque todo lo que ellos llegaban a hacer, más allá de lo que la ley exigía, ellos la hacían de una manera exagerada, de tal manera que aquellos que buscaban la verdad no podían encontrarla por tanta tradición, por tanto moralismo, por tantas cosas que sin duda las personas no podían encontrar al Señor. Entonces, lo que lograban ellos es hacer un prosélito. Un prosélito es alguien que en este caso para ser judaizante o para ser después parte del grupo de fariseos y saduceos, hasta se bautizaban, tenían que vestir como ellos, o sea, eran tan uniformes de una manera práctica. Entonces, no eran seguidores del Señor, no conocían al Señor.
todo eran actos exteriores y justamente estamos hablando aún en nuestros días, las sectas hacen prosélitos, aún se roban a los convertidos de otros grupos y los hacen siervos, y cuando hablamos de siervos, aún esclavos de los líderes de una secta. Qué impresionante. Entonces, así como cosas suceden en aquellos días, en nuestros días sucede lo mismo. Y bueno, volviendo a las Escrituras, dice acá, en el versículo 1 dice, el Espíritu. Ahora sí estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu aquí está hablando por medio de los profetas. Dios usa profetas y los profetas, el Señor fue un profeta. Él no solamente fue sacerdote porque Él dio su vida, entró al mismo lugar santísimo con su propia sangre, pero Él fue profeta porque Él proclamó y Él cumplió la palabra. Entonces, pero también Dios usó a profetas en la iglesia. Y estas profecías se apoyaban en el Antiguo Testamento. Le invito a que miremos, por ejemplo, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel vamos a ir al Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, capítulo, por favor, 7, y vamos a dar tiempo para aquellos que también lo están buscando, porque sin duda vamos a ver ciertos pasajes del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y hablarán palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantarán, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y medio tiempo. Acordémonos que esto es una visión del futuro, profecías que en el contexto del libro de Daniel, digamos, en su situación, que cómo estaba en aquel tiempo Israel, en este caso debajo de Babilonia, de Nabucodonosor, Dios usó de una manera especial y expresa cosas del futuro, hablando de Daniel. Mire conmigo el capítulo 8, versículo 23 también. Daniel 8, 23 dice, y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahora continuemos al capítulo, por favor, 8, versículo 23, pasamos al 11, versículo 30 de Daniel. Dice la palabra de Dios así, 11:30, porque vendrán contra él naves de Quintín y él se contritará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se extenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces, estas profecías se apoyaban en el Antiguo Testamento. Daniel la estaba expresando, como también en las del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo también dio profecías, algunas de ellas ya se han cumplido del Antiguo Testamento y hay otras que todavía faltan. Pero mire conmigo a Mateo, capítulo 24, el primer evangelio, y en el versículo 11 el Señor también expresa profecías acerca del futuro, ¿no? Entonces vemos que hay profecías ya escritas que se van a cumplir. Dice el versículo 11, por favor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. Yo le animo a que lea hasta el versículo 24, pero sin duda está hablando de los tiempos finales, ¿no? Y seguramente a medida que pasa el tiempo, el Señor dice que nosotros estamos más cerca de la salvación del día que hemos creído. Sabemos que ese misterio de iniquidad, de maldad, y que Satanás no solamente se mete por la religión, pero aún a nivel mundial, él sigue creciendo más y más. Pero sin embargo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerda que el Espíritu dice claramente en los postreros días. ¿Qué dijo el Espíritu claramente? Bueno, usó a Daniel, usó al Señor para expresar esto. También usó a Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Usó al apóstol Pedro también en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Usó también a Judas, al medio hermano, en el versículo 8. Usó al apóstol Juan, que hace un momentito leímos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18.
sobre cosas que iban a suceder en los últimos tiempos, falsos profetas, engañadores, sin duda por haberse también multiplicado la maldad. Entonces, estas cosas se van a manifestar. Ahí vemos acá en el versículo 1, volviendo a 1 Timoteo, dice, ¿en cuándo? En los postreros tiempos. Hermanos, estamos en los postreros tiempos. No solamente por las circunstancias que estamos viviendo, pero también se está preparando una plataforma para el futuro, donde esta maldad va a crecer más. Pero sin duda el Señor va a levantar a su iglesia. Y por eso dice las Escrituras que debemos poner atención al Espíritu que dice a través de sus profetas. O sea, ya lo ha dicho en el Antiguo Testamento, ya lo ha dicho a través del Señor Jesucristo, lo ha dicho a través de Pablo, lo ha dicho a través del apóstol Juan, lo ha dicho a través de Judas y lo ha dicho a través de Pedro. Por eso dice ahí que se van a manifestar. Por eso son palabras claras. Esto indica que se refiere a las profecías del Espíritu que entonces estaban delante de él. Y por eso también expresa la palabra en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos venideros. Acordemos que han pasado más de 2000 años de esto. Entonces, en tiempos siguientes, está diciendo, a los tiempos a la que está ahora escribiendo. O sea, en un porvenir no muy lejano, en tiempos ya inmediatos, que ya se están acercando y que ya ahora empezamos a discernir y empezamos a ver los comienzos de la apostasía. Por eso ahí en Hechos 20-29, hace un momento expresé cuando Pablo reunió a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los pastores, y les dijo claramente, y estos son los precursores que también han avanzado a través de los postreros días. Acá en 2 de Timoteo, capítulo 3, hace poquito me tocó enseñar este pasaje, pero yo le animo a buscar el mensaje en la lista de Facebook, ahí de mensajes de video, como también ahí en el YouTube. Dice, también debes saber, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos, dice, peligrosos. Y esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. O sea, los falsos maestros de Éfeso, lo que hacían, porque había falsos maestros, ellos combinaban el legalismo judaico con el ascetismo oriental. ¿Y qué era el ascetismo oriental? O sea, ir por el lado del moralismo. Entonces, al unirse todo esto, lograban, digamos, poner carga a los creyentes o desviarlos y engañarlos en aquellos días. Como dije al principio, han pasado muchos siglos, queridos hermanos, y estos que han apostatado se han involucrado en lugares y por eso necesitamos empezar a escudriñar más la palabra de Dios. Empezamos a prestar más atención a estudiar el texto de las Escrituras porque muchos van a ser engañados en estos últimos días. Entonces, acá dice que apostatarán de la fe. La apostasía había de estar dentro de la iglesia. No era en otro lugar que no sea la iglesia, en la iglesia. Viniendo a ser, o sea, en otras palabras, la fiel, o sea, en otras palabras, una ramera. Sabemos que una ramera, hablando así de lo que es en su forma de vida, no hay una satisfacción de estar con una sola persona, sino con varias personas. Entonces, cuando vemos acá que la persona que es apóstata, estamos hablando de que sale a manifestar que no es una persona fiel, ¿no? Justamente es unirse a la falsa religión. Y en 2 de Tesalonicenses, si usted quiere ver conmigo al capítulo 2, no se vaya de 1 Timoteo, versículo 3 dice la palabra de Dios, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, estos tiempos que el Pablo escribía a los hermanos de Tesalónica, acordémonos que muchos estaban pasando grandes tribulaciones, habían partido muchos hermanos, entonces ya estaban esperando la venida del Señor. El apóstol escribe cartas como esta, la primera y la segunda, para afirmar su doctrina, que el Señor iba a regresar, no había una fecha, no había un día. Pero sin embargo, él recuerda que antes que estas cosas sucedan, se va a manifestar una gran apostasía.
y entonces después vendrá ese hombre de pecado, hijo de perdición. Y bueno, hoy en día todo esto, como dije en el mensaje, se está preparando en nuestros días, ya que ese misterio de iniquidad ha crecido más y más. Entonces esto va contrario a la piedad y vemos que esta ya se había escrito antes, la apostasía de los judíos de Dios, porque acordémonos que los primeros convertidos eran judíos, entonces ahora empezaron a juntarse con los paganos contra el cristianismo, entonces ahora es la base sobre la cual surge la profecía, mientras que aquí en las epístolas que estamos mirando de 1 a 2 Timoteo son las epístolas pastorales y acá está expresando la profecía. Note la expresión en el versículo 1 volviendo. Dice que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, aunque acordémonos que ya se había hablado de profecía, hablando de eventos futuros, de las cosas que iban a venir y que ya el Espíritu había anticipado a través de los apóstoles, de los profetas aún en el Antiguo Testamento. Entonces, en base a esto, digamos, vemos que la profecía está relacionada con los errores del gnosticismo. Usted dice, ¿qué son el gnosticismo? Bueno, por favor, antes de explicarle esto, le invito a que miremos acá 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 18. Dice acá, y se desviarán de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Quiénes estaban haciendo estas cosas? Menciona acá de personas como ejemplo como Himeneo y Fileto. O sea, habían sido personas que estaban entre el grupo de creyentes, pero dice, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Ahora, si usted va también conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo por favor 20, acordémonos que la carta va dirigida a Timoteo y dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. La falsa llamada ciencia. Y ahora entramos a este punto, ¿por qué Pablo tiene que escribir con ese ardo y consejo respecto a que este misterio de iniquidad está creciendo? Porque ahora va a empezar estas cosas. Entonces vemos acá claramente que la profecía está relacionada con los errores del gnosticismo. O sea, yo voy a explicar qué es el gnosticismo. O sea, son las semillas de las cuales ya se habían sembrado en la iglesia en aquellos días. Y miramos ahí en 2 Timoteo 2.18 acerca de Himeneo y Fileto. Aún también hubo un hereje dentro de la historia de la iglesia, se llamaba Apolonio Tianeo, que estuvo en la iglesia de Éfeso durante la vida de Timoteo. O sea, hubo personas que completamente se opusieron a la sana doctrina, apóstatas, y ahora habían escuchado, y ahora Pablo le dice a Timoteo que en estos tiempos que están habiendo apostasía, van a escuchar a espíritus. Entonces notemos ahí qué tipo de espíritus. Tito 1.14, acordémonos que esta otra carta pastoral que escribe a Tito, uno de otros de los discípulos que Pablo tenía. Versículo 14 dice la palabra, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Acordémonos que fábulas judaicas significaba que estaban agregando más cosas de las que se requería. Entonces, en otras palabras, se hacía un énfasis a cosas exteriores cuando el interior de estas personas estaban corrompidas, eran apóstatas. Vamos a llegar un momentito más ahí. Entonces, vemos acá que un apóstata no solo está equivocado doctrinalmente, porque ahora ellos están escuchando, según 1 Timoteo 4, algunos apostatarán, dice, de la fe, escuchando a espíritus engañadores. O sea, está hablando de personas que ya se han desviado, son apóstatas, no aceptan las profecías del Antiguo Testamento, los escritos por los apóstoles, aún por el mismo Señor, hablando de las cosas que iban a pasar. Entonces ahora vemos
que estos apóstatas no solo están equivocados doctrinalmente, sino también moralmente. O sea, su vida privada se ha deteriorado antes de que su doctrina cambie. Qué impresionante eso. Entonces vemos que tienen un espíritu de error. Por eso dice ahí claramente, escuchando a espíritus engañadores. O sea, está hablando de espíritu de errores. O sea, que obraban en los maestros herejes o heréticos. Mire conmigo, hace rato estuvimos en 1 de Juan 4. Mire conmigo, 1 de Juan 4, volvamos. Y nosotros leímos algunos versículos, pero voy a leer ciertos versículos y dice acá el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, dice. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea, el espíritu de error, si usted va a prestar atención, se opone al espíritu de verdad. Y el espíritu que había contra los herejes, o sea, era en los verdaderos profetas. Por eso vemos que estos que hablaban contra los herejes, porque se oponían a los verdaderos profetas del Señor. Vemos acá, volviendo a 1 Timoteo, dice doctrinas de demonios. Qué fuerte esa expresión, doctrina de demonios. O sea, está hablando enseñanzas, está dando a entender que es una doctrina que no proviene del Señor. Y en Santiago 3:15, Santiago, que es también un medio hermano del Señor, que fue muy prominente en la iglesia de Jerusalén, él escribió acá porque sabemos que esta carta, él estaba pastoreando y dentro aún de la congregación quería dar a entender que era realmente una persona que venía con una esencia de una sabiduría correcta del Señor. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, por favor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Qué impresionante. Sabiduría dice diabólica. Y hace un momentito leímos en 2 Corintios 11:15 que Satanás los imita tanto que son ministros de Satanás. Un tal Adford, ¿no? Él fue un hermano que él expresó estas palabras. Dice, porque la piedad, teniendo su asiento dentro del hombre, alcanza desde allí toda la vida exterior, no una porción solo de su ser, sino a todas partes de él, corporales y espirituales y eternas. Acordémonos que estamos mirando el contraste de la piedad. Y vemos acá que Alford dice, porque la piedad teniendo su asiento dentro del hombre. ¿Cuál piedad? La piedad del Señor Jesucristo. Y es el misterio de la piedad que Dios ha obrado y nos ha hecho comprender. Entonces, continuando con esto, vemos el espíritu, ¿no?, de error, doctrinas de demonio. Ahora entramos al versículo 2, volviendo a 1 de Timoteo, en el capítulo 4, y dice la palabra de Dios en el versículo 2, por la hipocresía mentirosa. O sea, estas personas, al ser apóstatas, están siendo parte del misterio de iniquidad. La hipocresía de ellos, que son habladores mentirosos. O sea, más bien actúan según su apostasía. Es lo que está diciendo Pablo. Esto expresa el medio por el cual serán inducidos a apostatar de la fe. Es decir, por la santidad fingida. O sea que ellos no tienen una santidad verdadera, son engañadores. Y en Tito, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. En aquellos días ya había esos engañadores. Querido amigo y hermano, hoy en día también hay engañadores. Y engañadores que no están hablando la palabra de Dios. Y por eso usan el nombre de Dios, pero en su vida no tienen la piedad. Es la verdadera piedad de haber sido una persona regenerada, convertida, y ahora esas cosas que no vemos interiormente, exteriormente se ven cosas fingidas, no genuinas. Tienen una mente, dice acá, cauterizada. No solo
hablan mentiras, sino que tienen su propia conciencia cauterizada, o sea, profesando ser guías de otros, mientras su conciencia, hablando de ellos, de estas personas, están contaminadas. Las conciencias malas siempre recurren a la hipocresía. Note algo, la hipocresía, ¿de dónde viene la raíz? De la incredulidad. Si usted va conmigo a Mateo 24, hace un ratito estuvimos ahí, se recuerda, pero nos vamos a dirigir por favor al versículo 5. Dice la palabra de Dios así, Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que dice engañarán. En el versículo 51 también dice, y lo castigarán duramente y pondrán su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese será el final de aquellos que su mente está cauterizada, que están en el misterio de iniquidad, que ellos son apóstatas y que vemos acá, en otras palabras, así como la fe y la buena conciencia, queridos hermanos, van siempre unidas de la mano. Cuando hablamos de eso, note acá 1 Timoteo 1:5, se acuerda que la carta va dirigida a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Y cuál es ese amor? Es el amor incondicional que comprendió Timoteo, comprendió y fue derramado en el corazón aún de su madre Eunice y su abuela Loida, pero dice el mismo versículo, de un corazón limpio, de una buena conciencia, no de una mala conciencia, sino de una buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, así como la fe y la buena conciencia van siempre unidas. Por eso Teodorote, una persona que está en la historia de la iglesia, lo explica de acuerdo con algunas versiones, comparando en otros pasajes de Escritura, la palabra cauterizada que estamos viendo acá en 1 Timoteo, dice que tienen su conciencia cauterizada en el versículo 2, dando a entender la insensibilidad. Ya han perdido insensibilidad a lo malo. O sea, el griego acá, sin embargo, principalmente quiere decir marcado con hierro candente. ¿Ha visto como cuando hay ciertos animales en corrales, se marca en algunas partes como un sello? Bueno, la conciencia quedó marcada con el conocimiento de tantos crímenes cometidos contra su mejor criterio y conciencia, como tantas cicatrices quemadas en la conciencia por el hierro. Es impresionante ver que 1 Timoteo 1:15, mire conmigo, Tito capítulo 1, versículo 15. Acá dice, todas las cosas son puras, hablando de una mente cauterizada o una conciencia cauterizada. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, y mire cómo termina, reprobados en cuanto a toda buena obra. Volviendo a 1 Timoteo 4, vemos que estas personas que son falsos maestros, que son apóstatas, que no quieren sujetarse a las profecías en el Antiguo Testamento y en los escritos, ellos mismos son engañadores, sus doctrinas no son correctas porque vienen del misterio de iniquidad. Satanás los hace a fingir una piedad. Y volviendo al versículo, vemos acá en el 3, o sea que ellos están condenados en su propio juicio. O sea, ellos son conscientes de la marca. Cuando hablamos, ellos están exhibiendo hipocresía de santidad, tratan de seducir a otros. Hay otros que los siguen y no se dan cuenta. Como dijimos así, como el sello que se usa en un buen sentido, acá en el caso de los que verdaderamente son creyentes, son hijos de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 19, porque el fundamento de Dios es está firme, teniendo esto el sello, note la palabra sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces vemos el contraste, ¿no?, de lo que estamos refiriendo. Así que como esta persona que está con una marca quemada, cauterizada, se usa en el sentido malo, la imagen es tomada de las costumbres
aún de marcar a los criminales en aquellos días. Y entonces en el versículo 3 empieza a continuar el apóstol acá, volviendo a 1 Timoteo 4, versículo 3 dice, prohibirán casarse. O sea, ¿por qué ellos hacen estas cosas? Porque sin duda aquello que no ha sido transformado por el misterio de piedad, no han entendido, la sensualidad lleva a una falsa espiritualidad. Entonces su propia impureza, ¿no?, interior empieza a reflejarse en sus ojos, en el mundo exterior. Y de ahí ellos se sostenían para resistir los placeres materiales. Nadie se daba cuenta y conseguían purificar su espíritu. Por eso ahí en Tito 1, 14 y 15 miramos que dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan. Entonces, en otras palabras, hace rato miramos una palabra que teníamos que ver con el gnosticismo. Y justamente es lo que estaba entrando en aquellos días mediante una espiritualidad ilegítima. O sea, no era una piedad legítima. O sea, no eran genuinos. Esto hacía, como vemos ahí, que la perfección moral la levantaban como en una montaña alta y llegaba a la cúspide, ¿no?, de pensar que esa perfección moral consistía en abstenerse de cosas externas. Y pretendían ellos llegar a una perfección superior. Por eso vemos acá que le prohibían casarse, mandaban abstenerse de alimentos, es la segunda cosa que Dios creó. Y por eso, si nosotros tenemos en cuenta esto, hermanos, vemos acá que la fe y la conducta van siempre juntas. Y por eso hay que tener mucho cuidado, aún en nuestros días, con cualquier enseñanza religiosa que ataque la institución divina del matrimonio. Y también hay que tener mucho cuidado de cualquier enseñanza que denigre la creación de Dios. Por eso acá en Mateo capítulo 19, versículo 10 al 12, el Señor habla del matrimonio ahí. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, versículo 26, versículo 38 de 1 Corintios 7. Y ahí está hablando de aquellos argumentos específicos justamente a lo que estamos mirando acá en el versículo que estamos leyendo. El Señor habla de que es importante casarse. Tampoco Él está a favor del adulterio, pero sin embargo dice que prohibirán casarse. El Señor en aquellos días prohibía casarse. Mire conmigo a 1 Timoteo 5:14. Acá Pablo está dirigiéndose a las viudas que habían quedado jóvenes. Dice en el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y note que estas personas que estaban corrompidas, que eran apóstatas, o sea, levantaban tan en alto estas cosas, y entonces vemos que ellos estaban haciendo distinción en el Antiguo Testamento entre lo limpio y lo impuro, y le daba como pretexto sus enseñanzas de abstenerse. Mira, vamos a poner un ejemplo. Aún estas cosas habían entrado en la iglesia de los Colosenses. Capítulo 2, por favor, versículo 16. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Note algo. En aquellos días ya había esas cosas. Versículo 17. Lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos al versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, o sea, está hablando de aquellas cosas que no tienen fundamento del mundo. La pregunta es, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni guste, ni aun toques. Versículo 22, en conformidad a mandamiento, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, es una pregunta. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, si te das cuenta, ellos querían tener una piedad, como decía la frase del hermano Alford, y el asiento de la piedad dentro del hombre no era la verdadera piedad de Cristo, sino que era una mente cauterizada, y entonces vemos que trataban de hacer en aquellos días esas cosas de tal manera que abstenerse de viandas,
así como estos gnósticos que estamos hablando que eran judaizantes, combinaban con la ramera de aquellos días, la iglesia apóstata del Antiguo, también aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en las profecías se habla, por ejemplo, en Apocalipsis 17:3 se habla de la bestia. Si usted va conmigo al último libro que escribe el apóstol Juan, capítulo 17, por favor, de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios así. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces vemos acá claramente, hablando de estos gnósticos judaizantes. Entonces, yo le dije hace un rato, ¿qué eran estos gnosticismos que había en aquellos días? Bueno, el gnosticismo, digamos, era un anticristianismo espiritualizante. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, estaban en contra de la piedad de Cristo, el misterio, los elementos del judaizante que vemos ahí en el capítulo 4, versículo 3 que hemos mirado. Los gnósticos sostenían poseer un conocimiento superior, adquirido no de la Biblia. El gnosticismo fue una de las herejías más fuertes y más peligrosas que amenazó a la iglesia al principio, durante los 3 primeros siglos, estamos hablando de 300 años. Una de las influencias fueron filósofos tales como Platón, y sus dos, podríamos decir, premisa o más fuerte era primero adoptar un dualismo. ¿Y qué es un dualismo? O sea, es que asume que hay 2 poderes iguales, opuestos, entre el bien y el mal. Y eso es una falsa doctrina. Es verdad, hay un bien y un mal. Sabemos que hay un Dios y hay un Satanás, pero Satanás no es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Entonces, cuando vemos que ellos adoptaron estos 2 poderes iguales opuestos entre sí, el gnosticismo creía que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, inclusive hasta pecados más grandes, no tienen sentido, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Entonces ellos se daban derecho a hacer cosas que podían hacerlo sin considerar que realmente era pecado, y otra cosa muy que tienen estos grupos, afirmaban poseer un elevado conocimiento, una verdad superior, dado a conocer solamente a unos pocos. Y qué triste, digamos, mirar esa situación, digamos, porque vemos que estas personas se habían metido en la iglesia y bueno, este conocimiento falso, y dijimos que Roma finalmente se combinará con un declarado de anticristianismo mundano, del profeta y de la bestia en los últimos tiempos. Por eso en el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 20 y 21 lo leímos acerca del gnosticismo. Leímos Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y aquí en Apocalipsis capítulo 13, por favor, mire conmigo Apocalipsis capítulo 13. Estamos acercándonos al final. Dice la palabra del Señor acá en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Y ejercer toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, estamos hablando de la bestia y el falso profeta, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada que vivió. Entonces vemos claramente que estas personas, hablando de estos apóstatas, en 1 Timoteo capítulo 4, ya hemos visto que prohibirán ciertas cosas y que tendrán austeridad. O sea que, ¿qué quiere decir? Van a ser severos en cuanto a su moralidad. Hacen mucho alarde a sus normas, y muchas veces esta ostentación de santidad, mientras ellos predicaban
falsas doctrinas. Qué impresionante, ¿no? Por eso dice el versículo 3 terminando, dice que todo esto prohibirán, pero el Hijo de Dios va a tener acción de gracia participando de ellos con los creyentes. O sea, esta participación está hablando de creyentes fieles, no está hablando de apóstatas. Está hablando de aquellos que realmente han sido transformados por ese misterio de iniquidad, misterio de piedad, no de iniquidad, sino de piedad. Son fieles que han participado, aunque en algún momento ellos eran incrédulos, ahora ellos están participando de todos los alimentos que Dios ha creado. Y mire, en Salmos 104, por favor, dice la palabra de Dios así en el versículo 14, Salmo 104. Él hace producir el heno para las bestias y las hierbas para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. O sea, son los fieles, queridos hermanos, volviendo a 1 Timoteo capítulo 4, con acción de gracia, solo los fieles cumplen el propósito de Dios en la creación. Los incrédulos no tienen el uso proyectado de tales viandas a causa de tener una conciencia, como miramos, contaminada en Tito 1:15. O sea, solo los hijos de Dios tienen este privilegio de esta obediencia, como Adán, por causa de que hemos sido creados, hemos sido transformados. Y por eso dice ahí en el versículo que estamos mirando del 3 al final, dice, los que han conocido la verdad. Esta palabra significa fieles, que han tenido el pleno conocimiento de la verdad. O sea que esto está contradiciendo a ese conocimiento superior que tenían los gnósticos, de aquellos que estaban siendo apóstatas, falsos maestros, que daban énfasis a la perfección moral más elevada, pero sin embargo eran herejes y que estaban haciéndose que la gente no se casara, que se abstuviera de viandas. Por eso dice la verdad, queda en pie la oposición de la mentira. En el versículo 2, porque dice que son mentirosos. Dice hipocresía de mentirosos. Lo que debe permanecer, querido hermano, es la verdad. Y por eso damos gracias nosotros los creyentes. Versículo 4 dice ahí que expresa también, porque todo lo que Dios creó es bueno. O sea, está apoyando ¿de qué? De que todo lo que Dios creó, lo hizo, es agradable. Acuérdense que todo lo que hacía el Señor por cada día de la creación, Él decía que todo era bueno. Y qué maravilloso, es bueno. Ahí lo puede ver en Génesis 1:31. En Romanos capítulo 14, versículo 14. Esto está refutando a toda la oposición gnóstica, aún de la creación. Vemos acá que claramente todas estas verdades deben permanecer en los corazones de los hijos de Dios. Por eso vemos claramente que este punto de partida de error en cuanto a las viandas, o sea, dijimos esta palabra noxis, viene de ahí del oriente, era una herejía vieja que permanecía en aquellos días. Y vemos que aún dentro de la religión romana, a través de los siglos, se ha mantenido que aún sacerdotes no se casen dentro de la religión romana, absteniéndose otras religiones también, por supuesto, ¿no? Aparte de ellos. Pero dice acá que debemos tomar con acción de gracia los hijos de Dios. Por eso, porque no lo vamos a desechar. El versículo estamos 4 y 5. ¿Y qué hace que esto sea bueno? Por medio de la oración. El creyente ora como un hijo de Dios porque somos parte de este misterio de piedad. Por eso vemos acá que la oración es consagrar estos alimentos, aquella oración principalmente en la palabra de Dios. Y acordémonos que el uso acá de cosa creada, oración, debería usarse siempre. Por eso acá 1 Corintios capítulo 10, por favor, dice la palabra de Dios en el versículo 30. 1 Corintios capítulo 10, versículo 30. Dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, la palabra de Dios se refiere que las oraciones inspiradas,
justamente la palabra de Dios, las Escrituras, con agradecimiento, dice acá, es santificado. O sea, esos creyentes, digamos, han estado orando. Y usted sabe que en la historia de la iglesia, en las constituciones apostólicas, dice que había una oración de agradecimiento en ellos. Y ellos decían esto cuando ellos agradecían: bendito eres tú, oh Señor, quien me da de comer desde mi juventud, quien das alimento a toda carne. Llena nuestros corazones con gozo y alegría para que nosotros, teniendo toda suficiencia, abundemos para toda buena obra en Cristo Jesús, nuestro Señor, quien sea a ti la gloria, el honor y la potencia para siempre. Amén. Entonces, alguien dijo esto, el hermano Philip Brooks, decía él: el más grande propósito de la vida es la formación del carácter con la verdad. El apóstata no está formado en la verdad. ¿Por qué? Porque su mente, su conciencia está cauterizada. Y por eso en el versículo 6 dice acá: y si esto enseña a los hermanos, ¿quién iba a enseñar? Timoteo, aún los pastores, los ancianos en nuestros días. O sea, está hablando que está diciendo más bien estas cosas, es decir, las verdades pronunciadas en el versículo 4 y 5, que eso debe permanecer en el creyente, o sea, es oposición a los errores que había en el versículo 1, 2 y 3 de aquellos que tienen estas características de apóstata y que niegan la piedad. Dice: vas a ser buen ministro, vas a ser un buen siervo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que, dice, nutrido. Esa palabra nutrido significa alimentado, criado. Ese es el original que presenta acá, continuamente siendo alimentado de buenas palabras. Queridos, nosotros no estamos acá para entretener, queremos dar todo el consejo de la palabra de Dios. Por eso, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice la palabra: trayendo a la memoria no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, estas son las palabras de fe, no son palabras cualquiera. Por eso dice en el versículo 6, nutrido con la palabra de la fe. Es decir, palabras que te hacen crecer en la fe cristiana. Por eso en el versículo 12, ahí en el mismo capítulo, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, y nombre de la palabra fe y pureza. Entonces, si usted está consciente de todo lo que estamos mirando en esta noche, usted está viendo paso a paso que la fe tiene que ver con esa fidelidad al Señor. Y dice, no solamente nutrido en palabra de fe, sino de buena doctrina, o sea, de buena enseñanza, que explica la fe. Esa es la oposición a las enseñanzas de los demonios en el versículo 1. Nosotros no queremos que caiga nomás en un asunto de legalismo, de moralismo, si realmente no está esa piedad asentada en un carácter transformado por el Señor. A la que tenían que oponerse justamente Timoteo, como hemos leído ahí en el capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 10, dice: según el glorioso evangelio de Dios, que a mí me ha sido encomendado. Porque vemos en el contexto, en el versículo 10 de 1 Timoteo, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y ¿sabes qué, Timoteo? Volviendo a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, tú has seguido y tú la has alcanzado. O sea, el curso en la cual has llegado. La palabra griega acá está diciendo, tú has comprendido plenamente. Después de haber entendido todas estas cosas. Ahí en 2 Timoteo 3:10 dice la palabra acá, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, en el versículo 7 ahora dice, desecha las fábulas profanas. Note esa palabra fábulas y termina diciendo de vieja. O sea, eran mitos de mujeres que estaban corriendo en aquellos días. Lo leímos ahí en Tito 1:14. Esto tiene que ver con enseñanzas tradicionales de los falsos apóstatas, de los profetas falsos,
Eran doctrinas que no tienen ningún fundamento bíblico, no tienen ningún fundamento, en realidad contradicen la palabra de Dios. Y ese son el tipo de enseñanza que las personas a veces ingenuas, que no están en la palabra de Dios, por eso te animo, querido hermano, a escudriñar la palabra de Dios. Se pueden a discutir, pero no es de hombres y mujeres dedicados al estudio de la palabra de Dios. Sin duda alguna de estas enseñanzas se relaciona con las falsas que ya se mencionaron en el versículo 2 y 3 que estamos mirando al principio del mensaje. Dice, son profanas porque te alejan ¿de qué? De la piedad, de tener el carácter del Señor. Y ahí en el capítulo 1 de Timoteo, 1 Timoteo, desde el versículo 4 al versículo 7, y habla, no preste atención a las fábulas, a las genealogías interminables, hasta el versículo 7. Después en el capítulo 6 también, versículo 20, habla de la falsa llamada ciencia, del gnosticismo que estábamos mirando. En 2 Timoteo 2:16, en Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, donde el apóstol escribe a Tito también, dice, ¿qué debemos hacer nosotros los creyentes? Desechar, volviendo al versículo 7, desecha las fábulas, deséchalas. O sea, no tengas nada que ver con ellas. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces dice ahí la respuesta para finalizar, ejercítate para la piedad. Ejercítate. O sea, esto significa como una palabra que viene de gimnasio, de ejercitarnos, de entrenarnos. En efecto, acá la palabra griega está dando de una raíz que se llama la palabra gimnasio, ¿no? Y cuando vas a un gimnasio hoy en día es para hacer ejercicio. O sea, que sea tu disciplina personal, no en los ejercicios ascéticos. O sea, hablando de aquellas cosas que tienen que ver con el moralismo exterior, porque si ahí comienzas y tu conciencia está cauterizada, te opones a la profecía del Antiguo Testamento, te opones a la palabra del Señor, a los profetas, al Señor. En otras palabras, estás en perdición. Entonces, justamente, estás yendo por ese camino. Pero el cristiano verdadero está diciendo acá que Pablo, en otras palabras, no le estaba pidiendo a Timoteo en el versículo 8 que dejara de hacer ejercicio corporal, ¿no? Sino que tu disciplina personal, no debe ser como dijimos, los ejercicios ascéticos, como sucede con los falsos maestros que miramos ahí en 2 Timoteo 2:22, sino que él quiere dar la respuesta acá en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, la gimnasia corporal. Pablo no le estaba pidiendo a Timoteo, bueno, ya no hagas, no, que escogieras algo entre los dos, no. Acordémonos que Dios espera que practiquemos ambos. Es bueno hacer ejercicio, es bueno, aún en los trabajos se requiere hacer cierto ejercicio. Pero un cuerpo saludable puede ser usado por Dios, pero debemos especializarnos en la santidad. Y la santidad es cuando vos conoces al verdadero Dios. Donde vemos acá que en el mismo versículo 8 dice, para poco es provechoso. Pablo no niega que el ayuno sea malo, no niega que es malo la abstinencia, aún del trato conyugal por un tiempo, a veces por cuestiones de ayuno y oración, pero con miras de llegar al hombre interior a través del hombre exterior. No te olvides de eso. Con la mira de llegar al hombre interior para después manifestarse a través del hombre exterior y aprovechen para algo. Por eso en Hechos capítulo 13, mire conmigo versículo 3, ya estamos casi al final acá, hermanos. Versículo 3, por favor. Dice la palabra de Dios así. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. O sea, los hermanos practicaban eso. No es malo ayunar, no es malo servirle al Señor, no es malo vivir para el Señor de una manera en la cual refleje la imagen del Señor. Pero también hay personas que son falsos maestros, que tienen su conciencia cauterizada, que son apóstatas y hacen cosas similares y enseñan y después con sus hechos también están negando. Aunque su forma es degenerada, como dijimos, de ascetismo, insistiendo solo en lo externo. Por eso lo miramos en el versículo 3, prohibirán. No solo no es provechoso, querido hermano, sino dañino.
Parece que vemos acá que Timoteo tenía una tendencia también hacia tal disciplina exterior. Mira lo que dice acá, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo no está motivando a que, Timoteo sea un alcohólico, un borracho, pero, Timoteo tenía problemas de salud y entre eso el sistema digestivo. En aquellos días el agua no es como hoy en día que pasa por un proceso de cloro y de otros productos para que llegue purificado. Entonces muchas veces ese vino ayudaba a que justamente pudiera mezclarse con esa agua y no afectar el sistema digestivo para que él pudiera estar tomando de una manera más purificada el agua. Entonces vemos que la piedad, ¿cómo aprovecha? No solo para poco, sino para todas las cosas, dice ahí en el versículo 8. ¿Por qué aprovecha para todo? La piedad, que es el fin para el cual ha de ejercitarse, según el versículo 7. Es la cosa esencial. Los medios son secundarios. Acordémonos, los medios son secundarios. ¿Y cuáles son los medios? Llámale ayuno, llámale vivir una vida apartada, una vida moral correcta. Esos son medios. ¿Pero qué es lo esencial? Ejercitarte en la piedad, en la oración. Ejercitarte en la meditación, en un autoexamen personal, en la comunión como creyentes con el Señor y unos con otros, en tu servicio. ¿Qué es lo que te está motivando? El sacrificio, la sumisión a la voluntad del Señor y de los demás. En otras palabras, el testimonio. Todo ello es bueno y te puede ayudar, pero solamente es a través del Espíritu Santo, de ser una persona más piadosa. Por eso dice ahí, tiene promesa. Termina diciendo el versículo, tiene promesa. En el griego quiere decir que tiene promesa en la vida que es ahora y en la que ha de venir. La vida en su sentido más verdadero y mejor ahora y en la eternidad. La duración de la vida en cuanto es realmente buena para el creyente. La vida en sus goces más verdaderos y más útil ahora en este mundo. Y la bendita eterna después. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas vienen por añadidura. Ahora, en este tiempo, todas estas cosas son vuestras. Pablo decía ahí en 1 Corintios 3, 21 y 22. La vida, lo presente y lo porvenir. El cristianismo que parece aspirar solo a nuestra felicidad en la eternidad, eficazmente la favorece aquí. Por eso note cómo Salomón dio una respuesta al Señor y él pidió sabiduría. Que el Señor nos ayude en esta noche, que el Señor nos ayude a ser creyentes realmente que estamos por una vida piadosa en tiempos donde necesitamos estar en su palabra. Pero también, si tú no eres un creyente o de alguna manera hiciste una profesión pero no fuiste genuina y en tu interior sabes que rechazaste al Señor y que niega todo lo que hemos estado mirando, a pesar de todo esto, Dios te está dando una oportunidad de arrepentimiento. Si estás acá oyéndome, querido amigo también que estás sin Cristo, ven a Él. El Señor Jesucristo murió por ti y Él quiere salvarte. Quiero invitarte a que oremos para finalizar. Señor amado, bendice tu palabra. Gracias una vez más por esta reunión de esta noche. Bendice el comienzo de esta semana y el final también de este mes de abril. Ayúdanos, Señor, a crecer. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Hay tantos falsos maestros. Pero gracias, Señor, porque nos permite a recordar que debemos ser fieles y que debemos ejercitarnos en la piedad. Y que esa piedad no solamente tiene promesa en este presente, sino en la porvenir. Gracias, Señor, porque sabemos que así como hemos podido ver el crecimiento de falsos profetas, hoy en nuestro día es más peligroso. Ayúdanos a evitar y a ser esos creyentes que vamos como Timoteo para que podamos llegar a esa sana doctrina, a ser aquellos seguidores que podemos llegar a la madurez espiritual. Edifica a los hermanos. Si hubiera alguien en esta noche que quiere recibirte como Salvador personal, que ahí en su corazón abra su corazón y su ser
y reconozca y venga a sus pies. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Finalizando, te quiero anunciar el próximo jueves, 7:30 de la tarde, nos conectamos acá. Dios te bendiga y que tengas una buena noche.